8 de la mañana, 7 en Canarias, escuchan Es la Mañana de Federico en Es Radio. Saludos cordiales y se incorporan ahora con nosotros. Ese viernes 25 de agosto de 2023 comienzan a bajar las temperaturas, asociado a la entrada de una masa de aire frío por Galicia que ya está dejando precipitaciones en esta comunidad autónoma, también en el Cantábrico. Ese descenso térmico, ya digo, se va a ir extendiendo por la península a medida que avance el fin de semana. En la capital de Madrid tenemos ahora mismo 24 grados, vamos camino de los 38. La máxima nacional se sitúa en Córdoba, Sevilla y Murcia con 43, la mínima en Lugo con 14. Española que va dejando atrás ese periodo de cierto letargo y entra estos días en una nueva fase, más intensa, más acelerada, más propia quizás de las fechas que se avecinan con el verano tocando a su fin. Al margen de lo que va a suceder hoy, que enseguida lo comentamos, este fin de semana hay una cita importante en Pontevedra. El candidato a la presidencia del gobierno tiene una cita importante en Pontevedra. Alberto Núñez Feijóo ha convocado ese domingo allí a sus varones. Se considera en el Partido Popular este acto el acto de apertura del curso político, aunque va a contar con sonadas ausencias. Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón no van a asistir por distintos motivos. La presidenta de la Comunidad de Madrid está fuera, está de viaje y no puede cancelar el vuelo previsto, y en el caso del presidente de la Comunidad Valenciana tiene compromisos familiares e institucionales ineludibles en su región ese día. Ausencias al margen, el cónclave es interesante porque tendrá lugar a escasas horas de que Alberto Núñez Feijóo abra la ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Prometió hacerlo el próximo lunes una vez estén constituidos. Y entiendo que el domingo habrá un debate con los varones sobre la polémica de las últimas horas a cuenta de si es coherente o no reunirse con Junts. De momento estos, los varones, evitan la crítica y le restan importancia, señalando que no se va a llegar a ningún acuerdo. Uno de los varones que sí se ha pronunciado en contra es Alejandro Fernández, el presidente del Partido Popular en Cataluña, que ayer publicaba otro mensaje, sugiriendo en este caso que también es inútil reunirse con Esquerra Republicana. Hay que decir que en este caso es lo de menos porque Esquerra ya ha descartado ese encuentro con el candidato, con el señor Feijóo. Tras el revuelo de las palabras de Esteban González Pons, apelando, refiriéndose a Junts como un partido de tradición y legalidad, así lo manifestó, Génova matiza estas últimas horas ese mensaje y recalca que está en las antípodas respecto a Junts, pero no cambia el paso. Básicamente lo que viene a decir es que se va a reunir por cortesía tratando de retratar un futuro pacto de Pedro Sánchez con Puigdemont. Esto decía anoche en esta emisora con mi compañera Esmeralda Ruiz, el coordinador general del Partido Popular, el señor Elías Bendodo. Tiene la obligación de intentar formar un gobierno. Formar un gobierno significa hablar con todos, con casi todos y pactar con casi todos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos unos límites, ¿no? Hablar con todos no significa tragar con todos, que quede muy claro esto. Creo que nuestra obligación es cumplir el mandato de Su Majestad el Rey, pero eso no significa que podamos llegar a acuerdos porque estemos en las antípodas, pero sí es nuestra obligación porque es el mandato constitucional. Este es uno de los argumentos, no dejar en mal lugar al rey, a Felipe VI, tras el encargo, y en cierto modo hay que decir que al menos es defendible. El problema en el Partido Popular es que un día más no sabes muy bien a qué mensaje atenerte porque hay varios. Aparte de este argumento, el de la institucionalidad, el de la cortesía parlamentaria, leemos hoy también en la prensa, citando fuentes directas del Partido Popular, que Bildu no es comparable con lo sucedido en 2017 en Cataluña. De ahí la exclusión de los proetarras de esa ronda de contactos y la reunión con Junts. Este es uno más de los argumentos que se manejan. En Voz Populi, por ejemplo, y en la tertulia vamos a tener aquí a Alejandro Vara, apuntan que todo puede quedar en una llamada telefónica, sin negociar nada, concretan. No sé, entonces quizás para decir buenos días, soy candidato y un saludo. Porque claro, si solo pretendes descolgar el teléfono, pero no pretendes negociar nada, ni siquiera llevar esa conversación más allá, pues tampoco le veo mucho más recorrido. Pero es que hay otro argumento más que ha cobrado mucha notoriedad en las últimas horas. Lo verbalizaba en Catalunya Radio el secretario general del Partido Popular en Cataluña, el señor Santi Rodríguez, y dice así. Yo le estoy parlant de parlar. Yo estoy hablando de hablar.
Y no estamos hablando con Puigdemont, estamos hablando con el grupo parlamentario. Yo creo que las diferencias son muy evidentes. No estamos pactando, no estamos negociando, pero en todo caso hay voluntad de hablar. Sí que hay voluntad de hablar. Ahora resulta que no es lo mismo reunirse con Junts que reunirse con Puigdemont. Es una novedad que la estrategia del Partido Popular esté supeditada al interlocutor. Lo digo porque, escuchando al señor Bendodo, entendí que eso no importaba, que lo importante era no ceder en los principios. Se supone que en política se contraponen ideas, no personas. Entre otros motivos porque si ese es el criterio, ¿qué les impide sentarse con Bildu? En Bildu hay diputados que no están condenados por el enaltecimiento del terrorismo, como sí ocurre con Mertxeit Purua. Se pueden sentar con alguno de ellos y sin embargo no quieren hacerlo. Pero es que además, si echamos la vista atrás, ¿en qué se diferencia Bildu de Esquerra, Junts o el BNG? ¿Hace falta, por ejemplo, que les recuerden que Esquerra, Bildu y el BNG se han presentado en coalición, tanto al Senado como a las elecciones europeas? ¿Hace falta que les recuerden que han hecho campaña juntos Rufián, Junqueras y Otegi hace tan solo un mes, en la campaña de las pasadas elecciones del 23 de julio? Que Junqueras y Josep Rull de Junts, se han manifestado junto a Otegi, junto a Arnaldo Otegi, en marchas a favor de los presos de ETA. Es más, hace falta, ya que distinguen entre Junts y su grupo, que les recuerden que Míriam Nogueras, portavoz al menos en la pasada legislatura, veremos qué ocurre en esta, ha tenido en el Congreso la misma actitud antidemocrática que Puigdemont en su día en el Parlamento catalán. Y no hace mucho. Escuchen. Sí, yo simplemente una curiosidad, ¿por qué ha separado la bandera de España? Pues está muy cerca. ¿Y la europea? Esta no está tan cerca. Me representa mucho más esta bandera que esta. Retirando la bandera de España de la sala de prensa del Congreso de los Diputados, que representa a todos los españoles, que representa la soberanía nacional. Y no fue Puigdemont, fue Míriam Nogueras. Como tampoco es Junqueras, es la Esquerra de Rufián y sus mítines, insisto, hace tan solo unas semanas con Otegi. Pero llevando al extremo ese argumento, el de no nos sentamos con Puigdemont, sino con Junts, yo me pregunto también, señores del Partido Popular, ustedes que siempre han distinguido entre sanchismo y socialismo. Entiendo entonces que si aplicamos ese criterio, no se van a reunir con Pedro Sánchez, van a citar a otro cargo del Partido Socialista. Ya imagino a más de uno defendiéndolo como es que el malvado Sánchez no representa la tradición socialdemócrata. Bueno, me temo que naturalmente sí terminarán pidiendo una cita con el presidente del gobierno en funciones. Se trata en definitiva de mantener una cierta coherencia política, al menos un único mensaje, defenderlo con hasta las últimas consecuencias, porque lo contrario solo da alas al adversario. El Partido Popular rectifica y ahora dice que va a hablar con otras fuerzas políticas, con Junts, con Esquerra, con el PNV. Bueno, pues esa rectificación del Partido Popular de que va a hablar con todos, bienvenidos al diálogo. Ya saben que es curioso lo que opina la derecha, que cuando el PSOE se reúne con nacionalistas e independentistas es para romper España y sin embargo cuando lo hace el PP es por el bien de España. Curioso, muy curioso. Y mientras el Partido Popular se aclara, el Gobierno, claro, utiliza esos bandazos para blanquear sus pactos con el fugado. Acuerdos como la cesión de diputados para que Junts tenga grupo propio, oficializados además sin ruborizarse. A las 2 de la tarde concluye este viernes el plazo para constituir los grupos parlamentarios en el Congreso. El PSOE ya lo ha hecho, presentando 117 actas, 4 menos de las que en realidad tiene. Y esas 4, momentáneamente, van a estar en manos de Puigdemont para que Junts tenga, ya digo, grupo propio, y una vez sea así van a volver al grupo socialista. Digamos que son tránsfugas por la causa, llamémoslo así, ya que tanto le gusta últimamente el término de tránsfuga a Sánchez. También Yolanda Díaz va a prestar 2 diputados, en su caso, a Esquerra Republicana. Don Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes Generales y exletrado del Tribunal Constitucional. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, le voy a pedir, por favor, en primer término, que explique a nuestra audiencia, para contextualizar un poco el debate, cuáles son las condiciones para disponer de grupo propio en el Congreso y qué supone para un partido tenerlo. Las condiciones están reguladas en el reglamento del Congreso de los Diputados. No hay una alusión directa en la Constitución, más bien indirecta, y son los artículos 23 y 24 los que regulan la materia. La cuestión deriva de que el artículo 23 tiene una regla general y tiene una excepción, y de ahí vienen muchos de los problemas que se plantean. Esto está originalmente aprobado en 1982 en el reglamento
y la regla general es que se necesitan 15. Pero esa regla general es seguida por una regla especial que dice que se pueden constituir grupos parlamentarios de una o varias formaciones políticas que, aunque no tengan los 15, hubiesen obtenido un número de escaños no inferior a 5 y al menos el 15% de los votos correspondientes a aquellas circunscripciones en que se hubiesen presentado candidatura, o el 5% de los emitidos en el conjunto de la nación. Es un poco complicado, pero es necesario explicar que el conflicto viene precisamente de la incompatibilidad entre una regla general y una regla que la excepciona. En eso quiero detenerme precisamente porque es cierto que es una práctica recurrente, o al menos ya ha sucedido en otras legislaturas, la cesión de diputados, pero la fórmula esta vez es novedosa porque es la primera vez que se toma una comunidad que no es uniprovincial como una sola circunscripción, es decir, se ignoran las 4 provincias catalanas, el resultado en las 4 provincias catalanas, en cada una de ellas, y se considera Cataluña como una única circunscripción. No sé si supone ir más allá del reglamento, si supone hacer una interpretación demasiado generosa. Bueno, aquí habría que tener a la vista los distintos precedentes que se han producido en esta materia para contestar con fehaciencia esa cuestión. Lo que sí que es cierto es que existe un precedente que va cambiando en el tiempo, como en este último caso me acaba de decir, pero lo que ocurre es que dentro de lo que es un precedente, una práctica o incluso si adquiere el carácter de costumbre parlamentaria, las modificaciones son de mayor grado de libertad que cuando se trata de una norma fija. Me explico. La cuestión es que el artículo 23 dice lo que dice. Entonces, a continuación, se ha recurrido a una práctica mal llamada de préstamo, porque eso es una figura jurídicamente inadecuada para esta figura, y en ese caso lo que se ha producido es una modulación de los requisitos en función del acuerdo que se vaya adoptando. Esto no facilita las cosas, porque lo que abre es una vía, digamos, a una actuación que en derecho se llama discrecional, en el sentido de que no es la norma la que fija concretamente los requisitos, sino que estos van cambiando por el criterio de la mesa del Congreso de los Diputados. Que impera un tanto la arbitrariedad, ¿no? Claro, el problema de la discrecionalidad siempre es el que se produzcan cambios no justificados, es decir, que se produzcan cambios que estén o sean calificables como arbitrarios. En ese sentido, no se trata de decisiones políticas. A mí no me gusta que se califique el criterio de la mesa en esta materia como decisión política, sino como decisión discrecional. Lo que pasa es que las decisiones discrecionales tienen límites, están limitadas por principios, y un principio esencial es la estabilidad de la práctica y sobre todo la igualdad. Leíamos en estas últimas horas también que el Partido Popular está estudiando ya cómo puede recurrir esta maniobra si finalmente se lleva a cabo. Le pregunto, ¿cuál sería el procedimiento de finalmente llevarse a efecto? Bueno, de llevarse a efecto en un sentido o en el otro, el reglamento del Congreso prevé la posibilidad de que una decisión de la mesa sea recurrida en lo que se llama una reconsideración o recurso especial de reconsideración, para agotar la vía parlamentaria antes de acudir al Tribunal Constitucional. Entonces, en el caso de que no hubiera, digamos, acuerdo respecto a la legalidad, un grupo parlamentario lo podría impugnar el acuerdo de la mesa una vez que se le notifique y después ir en amparo del Tribunal Constitucional. Esta sería la vía. ¿El resto de grupos, me refiero a los que no tienen presencia en la mesa, pueden recurrir directamente a otras instancias o hay que agotar primero la vía del recurso ante la mesa? Siempre lo más prudente es el agotamiento del recurso, aunque también ha causado muchos problemas, pero lo más prudente es ir por la vía de pedirle a la mesa una modificación de criterio. Es lo más seguro porque es garantista tanto para unos como para otros. Entonces, el no recurrir a esta vía puede llevar a que en el Tribunal Constitucional se interponga un recurso de amparo y se declare que no se ha cumplido la vía, que es una causa que excepciona la admisión. Don Manuel Fernández Fontecha, letrado de las Cortes Generales y exletrado del Tribunal Constitucional, le agradezco enormemente que haya atendido la llamada de este programa y nos haya ayudado a arrojar luz sobre este asunto. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, y política al margen, son las 8:15 de la mañana, pendientes de que en cualquier momento se haga oficial la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española
de fútbol. Se lo venimos contando en Libertad Digital desde anoche. Parece que esa decisión ya está tomada y solo falta conocer cuándo y dónde se va a producir. Así que vamos a intentar salir de dudas e intentar resolver otras cuestiones relacionadas precisamente con esa dimisión. Sergio Valentín, director de Fútbol es Radio. Compañero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, esta casa, ya digo, ha venido narrando el proceso en las últimas horas. Hasta ayer a mediodía parece que Rubiales tenía pensado aferrarse en este caso al cargo, pero el expediente de la FIFA y sobre todo esa denuncia ante el TAT que anunciaba Miquel Iceta, el ministro de Deportes, que le inhabilitaría en este caso, parece que lo cambió todo, ¿no? Sí, hasta ayer a última hora de la tarde la Federación trasladaba que Luis Rubiales no iba a presentar su dimisión, lo cual no sorprendía a nadie porque Rubiales, si algo había demostrado de sobra en estos años, es que era capaz de resistir a pesar de las múltiples y variadas polémicas que le han ido acompañando. Pero es cierto, como tú bien dices, que la presión desde el Gobierno ha sido clave desde que abriera la caja Miquel Iceta, el ministro de Deportes y Cultura. Luego continuaría el propio Pedro Sánchez, Patxi López, María José Montero. Había acuerdo y consenso hasta con el Partido Popular en que debía dimitir. Sumar, el partido de Yolanda Díaz también, porque el partido de Yolanda Díaz fue quien ha presentado una de las 5 denuncias que tenía Luis Rubiales sobre la mesa del Consejo Superior de Deportes. Y como tú dices, lo que iba a pasar con el TAT es que a Luis Rubiales no le dejaba ninguna alternativa. Solo hay que leer uno de los textuales que firman hoy nuestros compañeros del diario El Mundo. Firman un textual contundente. Desde el Gobierno le habrían dicho a Luis Rubiales: o te vas o el lunes estás inhabilitado. Por eso lo de que no tenía ninguna salida. ¿Te consta, Sergio, si ha habido llamadas directas de miembros del Gobierno a Luis Rubiales, al margen de lo que se ha dicho en público? Bueno, ha habido llamadas constantes desde que saltara todo esto, sí. Sí, ha habido llamadas. De ahí el frío saludo entre Pedro Sánchez y Luis Rubiales en el recibimiento en la Moncloa. Ha habido múltiples llamadas entre el Gobierno y Luis Rubiales y su equipo, sí. Quiero preguntarte también, Sergio, por salir de dudas, porque he leído en algún medio esta mañana que dimite para no ser inhabilitado y poder presentarse así de nuevo en las próximas elecciones, pero otros medios, sin embargo, apuntan que los estatutos de la Federación impiden que se presente en caso de presentar hoy su dimisión. ¿Qué es lo correcto? Sí, si dimite, que es lo que todo hace indicar que va a pasar, sí, a no ser que vuelva a cambiar de opinión, si dimite, ya Rubiales no podría volver a presentarse a la Real Federación Española de Fútbol como presidente, si dimite. Si aguantara y le inhabilitaran, ahí sí que podría volver a ser un candidato, a no ser que esa inhabilitación se dé de por vida, ¿vale? Porque hasta ayer pues se hablaba de un posible pacto para que inhabilitaran unos meses y que se pudiera volver a presentar un pacto entre el Gobierno y Luis Rubiales, pero si dimite, como parece que va a ser, pues ya no podría volver a ser presidente de la Federación. A las 10:30, en poco más de 2 horas, tenía previsto una reunión con los presidentes de las federaciones territoriales. En este caso, el presidente de la Federación Territorial Vasca ya dijo ayer que no acudiría. ¿Esa reunión sigue en pie? Bueno, a ver, Rubiales tuvo una reunión ya de urgencia hace 3 días con los presidentes de las territoriales y ahí les trasladó que iba a hacer lo mejor para el fútbol español. Muchos de los presidentes entendieron que Luis Rubiales iba a aguantar. De hecho, por aquel entonces los presidentes estaban pensando en mostrar su apoyo incondicional a Luis Rubiales. Hoy, en teoría, hay asamblea extraordinaria a las 12:30. Digo en teoría porque para que se produzca tienen que acudir el 50% de los asambleístas. Y tú lo acabas de decir. Y hay alguna federación como la vasca que ha anunciado que no van a acudir. Pero es que no solo es la Federación Vasca, es que todos los clubes de primera división han dicho que tampoco iban a presentarse a la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol. Así que lo que parecía que al principio que Rubiales iba a tener un baño de masas en su asamblea, ahora tenemos la duda de si se va a realizar y en caso de realizarse, lo que pasaría. Hay que recordar que cualquier votación en esta asamblea es a mano alzada, como se ha hecho toda la vida. Por lo tanto, no hay secretismo y cualquiera que apoye a Luis Rubiales ahora pues no estaría bien visto a ojos del Gobierno, incluso me atrevería a decir que tampoco lo estaría bien visto por parte de la sociedad. Y es una asamblea que se retransmite y que se puede ver por Internet.
Pero como digo, si presenta su dimisión, da igual el apoyo que tenga o los que estén en su contra. Pero bueno, para que sepan que los oyentes, por ejemplo, que Medina Cantalejo, el jefe de los árbitros, ya había cancelado la reunión que tenía programada para este viernes con los árbitros para que los árbitros fueran a la asamblea, visto lo visto, que hacía falta apoyo y que fueran a apoyar a Luis Rubiales. Un briefing habitual, ¿no?, que tiene lugar todas las semanas. Sí, justo, pero y además era necesario porque las 2 primeras jornadas, bueno, pues tampoco estaban muy contentos los árbitros después sin mucha polémica, haber anunciado una serie de medidas que no estaban cumpliendo, pero como decimos, Medina Cantalejo había cancelado esa reunión, era urgente que Rubiales tuviera apoyo. Hay que comentar cómo funciona la estructura de la Federación Española de Fútbol. Luis Rubiales fue nombrado presidente gracias al apoyo de personas que conforman esta asamblea. Pues uno de ellos fue Medina Cantalejo, los árbitros, el propio Jorge Vilda tuvo un voto clave para que Luis Rubiales fuera presidente, de ahí que con toda la polémica de las jugadoras, Luis Rubiales luego apoyara a Jorge Vilda. Bueno, así es como se conforma la Asamblea de la Federación Española de Fútbol. Situándonos en esa asamblea, Sergio, lo digo porque se plantean hoy 3 escenarios de presentar su dimisión, que parece que todo indica que será así, que ofrezca una rueda de prensa ante los medios, aceptando preguntas, que saque un comunicado o que lleve a cabo una intervención, protagonice una intervención, pero en este caso sin preguntas. ¿Cuál es el planning? ¿Cuál de los 3 escenarios es el más plausible? Bueno, me gustaría contestarte esta pregunta, pero todavía exactamente los pasos no se saben. Si se cumple la palabra de Luis Rubiales y presenta su dimisión, eso es lo que en teoría va a pasar, pero es que la Federación Española de Fútbol de manera oficial no ha anunciado nada más allá de que va a haber una asamblea, así que no te puedo decir mucho más. Y 2 asuntos más. Otra duda que quería plantearte, porque una vez Rubiales dimita, se hace cargo en este caso una gestora, la gestora se mantiene hasta las elecciones de 2024, o hay 2 elecciones, una ahora, convocada en este caso por esa gestora, y otra más tarde, la prevista para 2024. Lo digo porque también he leído dudas en ese sentido. Bueno, es normal que tengas dudas porque no hay una norma clara al respecto, de ahí, bueno, pues que tengas esas dudas. En teoría, los asambleístas y el Consejo Superior de Deportes deberían de llegar a un acuerdo político para nombrar a una persona que ocupe el puesto de manera interina. En principio, el que más papeletas tiene es Pedro Rocha, que es el presidente de la Federación Extremeña, y en teoría habría elecciones en 2024 y parece que hay voluntad de que esas elecciones se adelantaran a los primeros meses de ese 2024 para que no se demore. Y ahí podrían presentarse, bueno, pues quien quisiera y tendríamos un nuevo presidente. Esperemos, esto ya me meto en mi opinión, que sea alguien que no protagonice polémicas cada semana y que sepa mantener las formas, porque tras más de 30 años entre Ángel María Villar y Luis Rubiales, pues ya nos va tocando un perfil de este tipo. Llevamos una racha buena, sí, porque esas elecciones en principio estaban previstas para el último trimestre, ¿no?, si no me equivoco, de 2024, del próximo año. Correcto, y en teoría, pues querrían adelantarlas a principios de 2024, que es un año importante para la Federación Española de Fútbol. Sergio Valentín, director de Fútbol es Radio. Estamos en contacto ante cualquier novedad. Un saludo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, pues con Vanessa Vallecillo vamos a repasar rápidamente otras noticias que nos deja el día en titulares, empezando por Murcia, que podría estar cerca del deshielo. Vox y Partido Popular allanan el camino para la investidura de Fernando López Miras. Todavía no hay una fecha fijada, pero ambos partidos se habrían emplazado a una próxima reunión para evitar la repetición electoral, cuya fecha límite expira el 7 de septiembre. La entrada de los de Abascal en el futuro Consejo de Gobierno de Miras es el principal escollo en estas negociaciones. La Audiencia Nacional abre diligencias contra el cartel en el que el entorno proetarra dibujaba a Abascal con un tiro en la nuca. Quiere determinar la autoría de ese cartel que se había difundido fuera de la programación oficial, ante lo que incurre en un delito de enaltecimiento del terrorismo. Lo ha hecho tras la denuncia de Vox, que había pedido también la suspensión de los conciertos que se anunciaban, una petición a la que se ha opuesto la Fiscalía, que sí ha permitido su celebración. Baja a 1 el nivel de peligrosidad del incendio de León. Hace solo unas horas la Junta ha bajado el riesgo ante la evolución favorable de ese fuego, que ha dejado 2 brigadistas heridos y que ha calcinado ya unas 260 hectáreas de terreno, principalmente en la localidad
Localidad de San Bartolomé de Rueda. Buenas noticias en el caso del incendio de Tenerife, que se ha logrado estabilizar después de 9 días en activo. Y Donald Trump, Vanessa, ya tiene ficha policial. Sí, tal y como había anunciado, este jueves se ha entregado a las autoridades en Georgia y ya está en libertad tras pagar una fianza de $200.000. Está imputado por 13 delitos penales, entre los que están la organización y dirección de una asociación de malhechores y la conspiración para cometer falsedad de documentos oficiales, todos ellos relacionados con el intento de revertir los resultados electorales en Georgia. Verónica, buenos días. Buenos días, Dani. Bueno, vamos a recordar el audio WhatsApp donde recogemos las opiniones de nuestros oyentes. Exacto, que apunten nuestros oyentes, que es el 648 91 92 60. Muchos mensajes en las últimas horas ante la inminente dimisión de Rubiales, pero la actualidad discurre por otros derroteros. Se han escuchado las acusaciones de tamallazo del PSOE al PP. Esto lo sostienen los mismos que van a permitir a Junts y Esquerra tener grupo propio cediéndoles diputados. ¿Lograrán así los independentistas tener más protagonismo en el Congreso y más presupuesto? En el 648 91 92 60, pues nuestros oyentes ya pueden opinar. Estupendo. Bueno, pues nosotros hacemos una pausa y arranca nuestro tiempo de tertulia, hoy con Raúl Vilas, con Carlos Cuesta y con Alejandro Vara.